Muy bien, querida iglesia, ya estamos entonces conectados y vamos a dar inicio a nuestra reunión. Por lo tanto, ¿qué les parece si oramos al Señor y nos preparamos y preparamos el corazón para poder iniciar, ¿verdad? Vamos a orar a Dios y que el Espíritu Santo del Señor nos pueda conducir y guiar de principio a fin. Oremos, Señor, queremos darte muchas gracias por este día domingo que te pertenece. Gracias, Señor, porque hoy es el día del Señor y la iglesia en diferentes partes se reúne para cantarte, para alabar tu nombre. Y hoy día nosotros a través de esta pantalla también lo hacemos con todo el corazón y con todo nuestro ser. Gracias, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos que se estarán incorporando a nuestra reunión en esta mañana, suplicando que tú puedas motivar cada vida, cada corazón, para que pueda recibir también de tu palabra en esta jornada. Gracias, Señor. Te damos por tu fidelidad y amor y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, sin más preámbulo, ¿qué les parece si cantamos a Dios? Ahí vamos a poner unos videos de alabanza mientras el equipo de Emanuel está colocando ya y preparándose para subir entonces los videos para poder cantar juntos. Así que cantemos al Señor. ¿Qué tal, iglesia? ¿Por qué no nos acompañas a cantar? Vamos, compañeros. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón.
puedas cerrar tus ojos y junto a nosotros seguir adorando al Señor con todo tu corazón, sin iglesia.
Así es, querida iglesia, y uno de los privilegios más grandes que tiene la iglesia en este tiempo es el poder dar y aportar para la extensión del reino, para que la predicación de la palabra pueda seguir corriendo. Así que a continuación vamos a orar por las ofrendas que habremos de recibir y mientras tanto, ahí en pantalla van a aparecer los datos necesarios para que pueda hacer la transferencia de su donativo, de su diezmo, de sus ofrendas. Así que vamos a orar, dice la palabra, que Dios ama al dador alegre. Y hagámoslo entonces con alegría de corazón y no por necesidad. Querido Dios, gracias te damos por el bendito privilegio de poder ofrendar para tu obra. Señor, que cada uno de aquellos que ha dispuesto en su corazón a hacerlo mes a mes y día tras día, Señor, de poder entregar algo muy poco de lo tanto que tú nos das, Señor, puedas tú derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Gracias, Señor, por este tiempo y bendice también a aquel que no puede hacerlo por diferentes circunstancias. Señor, derrama tú también bendición para su vida. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, querida iglesia, y bienvenidos a todos los que ya se están integrando. Seguramente mientras siga la reunión se van a estar integrando más hermanos, y también quiero contarles que esta reunión de celebración quedará colgada ahí en nuestro canal de YouTube también. Se está grabando en este momento para que pueda quedar entonces pegada ahí en nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, no se van a estar perdiendo de nada tampoco. Bien, estaba orando y estaba pensando qué es lo que vamos a compartir durante este día. Y claro que sí, durante toda la semana que pasó, estuvimos viendo en el tiempo con Dios, en los devocionales del tiempo con Dios, la temática de la iglesia. Pablo estaba exhortando a la iglesia de Corinto acerca de cómo vivir y ser realmente iglesia. Y en medio de todo esto, yo estaba meditando cómo es posible que podamos ver la gracia de Dios en la iglesia. Por lo tanto, el título de mi mensaje se llama La gracia visible en la iglesia. Y hay dos pasajes que quiero que podamos colocar atención. Y está en Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 23. Y también en el mismo libro de los Hechos, del versículo 3, el capítulo 13, perdón, del versículo 1 hasta el 12. Repito, Hechos 11, 19 al 23 y Hechos 13, del 1 al 12. Esos serán los textos que vamos a abordar, ¿ya? Así que si tú estás ahí con tu Biblia o con tu celular que tiene la Biblia ahí en alguna aplicación, puedes buscarlo en este momento. Bien, vamos a dar lectura al primer pasaje que está en Hechos, capítulo 11, versos 19 al 23. Dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y vamos a ver el siguiente texto que está en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 13, del versículo 1 hasta el 12. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, al que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados
a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, y que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Wow, tremendo pasaje histórico por lo demás que acabamos de leer, donde podemos ver la gracia del Señor. Porque una cosa es hablar de la gracia de Dios y otra cosa muy distinta es ver la gracia manifestada en la vida de otras personas. Lo primero, es decir, la gracia de Dios puede quedar como una experiencia meramente personal, pero lo que son otras señales visibles con las que se califican los frutos que mostramos se puede ver también en la iglesia. Es decir, la gracia de Dios es posible verla en la iglesia, y nosotros tenemos que preguntarnos y pensar, ¿se está viendo o podemos ver la gracia de Dios en nuestra iglesia? Miren, la iglesia de Antioquía, de la cual estamos hablando, nació ¿para qué? Para revelar la gracia de Dios en la vida de sus miembros. Sí, así es. Si ustedes recuerdan aquel pasaje de las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, ¿verdad? Bueno, no aparece ahí Antioquía. Sin embargo, si hubiera aparecido el nombre de Antioquía, seguramente esta iglesia sería una de las pocas iglesias que recibiría solamente alabanza. ¿Cómo fue fundada esta iglesia? De acuerdo a lo que acabamos de leer, no fue fundada por ningún apóstol, no fue fundada por algún líder, sino más bien por los hermanos de la iglesia normales, comunes y corrientes. Y ellos, estos hermanos de la iglesia, fueron aquellos valientes que se atrevieron a hablar a los griegos, es decir, a los no judíos. Por primera vez en ese momento en la iglesia de Antioquía se comienza a hablar a los gentiles, a los no griegos. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Pues fue la aparición de una iglesia que sería modelo para el resto de las iglesias en el mundo. Y Lucas, el escritor de Hechos, se asegura absolutamente de dejar este versículo, que es el núcleo, es el centro de su narración. ¿Sabes cuál es el núcleo y el centro de su narración? Dice, y vio la gracia de Dios y se regocijó. ¿Qué estaba diciendo Lucas? Que la gracia de Dios se veía manifestada en esta iglesia de Antioquía, una iglesia muy particular, una iglesia de la cual poco se habla, pero que si nosotros prestamos atención ahí en el libro de los Hechos, es una iglesia muy singular y una iglesia modelo. Lo que vieron los ojos de Bernabé, tocante a la manifestación de Dios en los creyentes, le produjo un tremendo gozo, y de aquel momento Bernabé comenzó a enseñarles más y a afirmarlos en la fe. Bernabé en esa ocasión vio la conversión de judíos, vio la conversión de gentiles, de tal manera que había una tremenda cosecha en aquel lugar, y vio además cómo los judíos y los gentiles eran capaces de saludarse y eran capaces también de amarse, porque ustedes saben que los judíos normalmente rechazaban un poco a los gentiles, es decir, a los no judíos, ¿verdad? Pero cuando se hacían parte de la iglesia de Antioquía, se rompían ese tipo de barreras. La otra cosa que vio fue cómo ellos estaban entregados permanentemente a una vida de oración y de ayuno. Sí, la gracia de Dios, entonces, por esa razón comenzaba a moverse la iglesia, y no existe nada más poderoso que ver la vida de un creyente lleno
de la gracia de Dios. Y esta gracia se ve manifestada en el poder cuando es capaz de predicar y extender el reino de los cielos. Cuando esto se produce, cuando se produce el gozo, el servicio, el testificar y el amarse, eso se transforma en algo real que se transmite a los que no creen en el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está viendo realmente Bernabé? Y vamos a puntualizar aquí, entonces, ¿qué cosas está viendo Bernabé? Él, en primer lugar, está viendo la unidad de todos los grupos sociales. Es decir, en la iglesia de Antioquía existía unidad de todos los grupos sociales, es decir, no había barreras de clases sociales, todos llegaron a ser solamente uno. Fíjese en el versículo 13 que habíamos leído anteriormente, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ustedes saben de Saulo, se está hablando de Pablo, ¿no? Que más adelante será Pablo. Pues bien, si nosotros prestamos atención, esta lista está encabezada por Bernabé. Entonces, la sola presencia de Bernabé para la iglesia ya era una bendición. Pero también había un tal llamado Níger, ¿verdad? ¿Sabe cómo se traduce Níger? ¿Cuál es la traducción de Níger? En negro. Es negrito, es decir, era una persona probablemente de origen africano, Níger, de ahí viene Nigeria, ¿verdad? Que le llamaban Simeón. Así que la iglesia no tenía problemas raciales. Había una iglesia, era una iglesia donde habían judíos, personas blancas, y habían personas de tez oscura, personas morenas, y además había un tal Lucio de Cirene, ¿ah? Y eso es muy, muy importante prestar atención. Toda esta gente había sido capaz de romper barreras sociales y barreras raciales. Y ahora ellos juntos se habían dispuesto a trabajar en unidad para el Señor, de tal manera que la gracia de Dios tiene la misión de quebrantar todos los prejuicios que existen dentro de la sociedad, que son capaces de dividirnos para convertirnos entonces en el cuerpo del Señor. Hay diferentes barreras, por ejemplo, barreras raciales, barreras idiomáticas, hay barreras sociales, ¿verdad? Pero también existen barreras políticas, yo soy de derecha, o yo soy de izquierda, o yo soy de centro. Existen diferentes tipos de barreras. Y a veces nuestra percepción política influye tan fuertemente que rompe la unidad de la iglesia, pero mucho más potente que nuestra inclinación política debe ser nuestra comunión con el Señor y con los hermanos. Es decir, toda relación del mundo, toda perspectiva del mundo acerca de la vida y de la sociedad tiene que caer por tierra si es que nos une el Espíritu de Cristo. Los componentes de la iglesia, entonces, son un real y un verdadero milagro de la gracia de Dios. Solo en la iglesia es capaz de convivir hombres y mujeres perdonados por la sangre de Jesucristo. Para muchos, este tipo de cosas es difícil de ver, pero cuando existe realmente la presencia de Dios en los corazones de los miembros de la iglesia, ese amor y unidad se puede comprobar realmente entre ellos. Entonces, tenemos que preguntarnos hoy día a nosotros. Habemos de muchas razas, de muchos países en nuestra iglesia. ¿Ah? Hay chilenos, hay peruanos, hay venezolanos, de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Vemos personas que somos morenas, hay personas que son blancas, hay algunos que son feos como yo, otros que son muy lindos como ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Y sin embargo, eso no nos separa ni nos divide, sino que por el contrario, tiene que tender a enlazarnos y a unificarnos. Por eso, ¿qué pasaría si a la iglesia, por ejemplo, llegara alguien con el pelo rojo pintado y con una cresta aquí en el medio, ¿no? Y con piercings en todas partes y llega a la iglesia? ¿Qué haría usted? Y se sienta al lado suyo. ¿Qué harías?
Así, cuando está el Espíritu del Señor, nosotros tenemos que aprender a recibirlos, a amarlos, a acogerlos dentro de la iglesia. Y eso solamente es posible por la gracia manifestada de Dios en la iglesia. Es así. ¿Qué pasaría si usted ve dos personas del mismo sexo, cariñosos entre ellos, tomados de la mano, entrando a la iglesia? ¿Qué haríamos? ¿De qué seríamos capaces? Siéntense allá al fondo, que nadie los vea. ¿Los saludaríamos? ¿No los saludaríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si entra una mujer, evidentemente mujer, pero vestida de varón a nuestra iglesia? ¿Qué haríamos si entra un varón, evidentemente varón, con minifalda y pintado el rostro? ¿Qué haríamos? Eso tiene que hacernos reflexionar en cuanto a lo que es la gracia de Dios en la iglesia, y que la gente que no conoce del Señor ni sus valores pueda entender que la iglesia es una comunidad de acogida y de amor. Eso no significa que no seamos capaces de poder enseñar todo lo que dice la Escritura, pero no es nuestra misión el discriminar. Nuestro trabajo es enseñar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo de Dios será el encargado de redarguir de pecado, justicia y de juicio. Es decir, será el Espíritu Santo el que nos ayude espiritualmente hablando, y valga la redundancia, de transformar nuestras vidas de una manera contundente. Y nosotros tenemos que manifestar la gracia de Dios. Porque una pregunta: ¿Dios ama a aquellas personas que hemos enumerado? ¿Los ama? Absolutamente que sí, ¿verdad? Y si Dios ama a ellos, ¿cuál es la tarea de la iglesia? ¿No es amarlos también? ¿Verdad? O decirles: no, tú no eres digno de entrar aquí a la iglesia, porque tienes que vestirte de acuerdo a tu género. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es acoger y amar. El Espíritu Santo de Dios se va a encargar del resto. Nosotros conocemos nuestra tarea como iglesia, y nuestra tarea como iglesia es enseñar del amor de Dios. En segundo lugar, también dentro de este punto, en ese lugar había gente odiada en el mundo, odiada entre comillas, o rechazada por el mundo cristiano. Fíjese, en el mismo versículo, en el 1b, dice: Lucio de Cirene Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. ¿Quién era Herodes el tetrarca? Herodes el tetrarca fue aquel que mandó a decapitar a Juan el Bautista, ¿recuerdan? ¿Verdad? Y Lucio de Cirene Manaén se había criado junto a Herodes el tetrarca. Eran amigos con Herodes el tetrarca. Sin embargo, su posición social y su visión, la visión que tenía de la vida, y seguramente en aquel momento cuando Herodes hizo decapitar a Juan el Bautista, probablemente Lucio de Cirene Manaén estaba siendo testigo de todo lo que había pasado. Seguramente había estado en aquella fiesta donde Salomé bailó delante de Herodes y que le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Seguramente él estaba ahí en ese lugar. Pero imagínense el poder de Dios que transforma el corazón de este hombre, y ahora se transforma y convierte también en un miembro y líder de la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Rechaza a las personas o las acepta? ¿Verdad? La iglesia no la compone una sola clase social. El milagro de una iglesia es ver cómo en el mismo centro de la iglesia, en el seno de la iglesia, puede existir un político transformado, puede convivir una prostituta restaurada, un drogadicto alabando a Dios, ¿verdad? Así que en esta lista que acabamos de ver,
podemos examinar y podemos darnos cuenta una representación de la universalidad del Evangelio de Jesucristo. En este pequeño grupo se ejemplifica la influencia unificadora que tiene el cristianismo. ¿Qué es lo interesante de esto? Que hombres de muchos lugares, de distintos pasados, habían descubierto el poder de Dios, que juntos podían encontrarse con el Salvador, y encontrarse con el Salvador les unía en un mismo espíritu. No importa su trasfondo, no importa su pasado. En la iglesia de Cristo, esas barreras se rompen y son un solo cuerpo en Jesús. Lo que estaba sucediendo en aquella iglesia de Antioquía nos está hablando de la naturaleza misma de la iglesia, donde todos caben, donde todos deben ser bien recibidos. La gracia de Dios no hace distinción en ningún ser humano, simplemente los transforma, los incorpora a una nueva vida. No importa cuál trasfondo tengas, el Señor te cambia para que puedas vivir en unidad con la iglesia. Eso es lo que hace la iglesia de Jesucristo. Nos une en un mismo espíritu. ¿Saben qué? En la iglesia de Antioquía, por primera vez, este es un dato, en la iglesia de Antioquía, por primera vez, se comenzó a llamar a los seguidores de Cristo como cristianos. Interesante, ¿verdad? La iglesia de Antioquía es aquí donde por primera vez se comenzó a utilizar el término cristianos. Por lo tanto, era absolutamente distintivo la gracia de Dios que se manifestaba en la iglesia de Antioquía. En segundo lugar, también se ve un cambio en la devoción de las personas cuando recibe la gracia de Dios. Dice en el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahora bien, la gracia de Dios no surge espontáneamente y sola. La gracia de Dios es el resultado de una intervención directamente de Dios. El Espíritu Santo se mueve de una forma especial cuando el creyente decide ministrar al Señor. Sí, ¿a través de qué forma? A través de su devocional personal, a través de su relación íntima con el Señor. ¿Sabe lo que significa ministrar? ¿De dónde viene la palabra ministro? Ministro de Estado, ministro. El ministro, o el que ministra, es el servidor. Es decir, los ministros de Estado son los que sirven al Estado. Así se llama. Un ministro es un servidor. Eso es lo que significa ministro. Y cuando decimos ministrando al Señor, estamos diciendo que estamos sirviendo al Señor. Es lo que hacemos cuando tenemos nuestra comunión, nuestra intimidad, nuestra relación con Dios, cuando apartamos un tiempo para estar con el Señor, para orar, para buscarle directamente a Él, estamos ministrando al Señor, estamos sirviendo a Dios. Cuando estamos adorando y estamos alabando a Dios, estamos sirviendo a Dios. Una pregunta, todo cristiano debe hacerlo, todo cristiano debe servir a Dios, debe ministrar a Dios en la alabanza y en la adoración. Pregunto, ¿estás ministrando a Dios? ¿Estás sirviendo a Dios a través de tu alabanza a Él, tu alabanza personal a Él directamente? Cuando tú ministras a Dios y cuando tú le sirves adorándole, alabándole, buscándole en su palabra, le estás ministrando, le estás sirviendo así, Él te ministra también de vuelta. Ministra tu corazón, te prepara y te transforma. El Espíritu escoge entonces en esa situación, cuando estaban ministrando a Dios, cuando estaban sirviendo a Dios en la adoración, en su relación íntima con Dios, separa el Espíritu Santo a Bernabé y a Pablo. ¿Cuándo? Mientras estos estaban adorando, cuando estos estaban ministrando a Dios. Esta verdad es la misma que nosotros podemos experimentar día a día. Si queremos ver la gracia de Dios en la iglesia, tenemos que verla en nuestras propias vidas de manera personal, primeramente.
Esta pandemia ha contribuido a que nos alejemos y nos apartemos de la gracia de Dios. Ha hecho que nos acostumbremos a no ministrar el corazón de Dios en la alabanza y en la adoración. Tú puedes hacerlo en todo momento, en tu mente, en tu corazón. Ministrar a Dios en tu corazón. La gracia de Dios se verá en nuestras vidas en la medida que nosotros nos metemos en íntima devoción con Él. Pero esta es la parte que por lo general más fallamos, ¿o no es así? ¿Cuánto tiempo en el día separamos para ministrar a Dios diariamente? ¿Cuánto tiempo buscamos en oración? ¿Cuánto tiempo separamos? ¿Cuántos están leyendo el tiempo con Dios que trato de enviar todos los días en las mañanas y tener un espacio para orar y adorar a Dios? ¿Cuántos lo hacemos? Hay tantas cosas que hacer, hay tantas cosas por servir al Señor, que no le servimos en lo más importante, y esa es nuestra comunión e intimidad con Él. Fíjense, el ministrar en la iglesia, el ministrar a otras personas va a terminar. ¿Sí? Es un ministerio, es un servicio que concluye. El único ministerio que no concluye, el único servicio que no termina es nuestro ministerio, nuestro servicio a Dios en la adoración y en la alabanza. Ministrar al mundo y a la iglesia va a terminar, pero ministrar a Dios será parte del servicio eterno que nosotros deberemos de hacer. En el cielo vamos a ministrar a Dios como lo hacen los ángeles. ¿Saben lo que dice el Salmo 103 del 20 al 21? Dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Esa va a ser nuestra tarea. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando ministramos al Señor? ¿Qué es lo que pasa? Dios quebranta nuestro corazón, nos hace más dependientes del Espíritu de Dios. El creyente que busca a Dios de esta manera, muy pronto va a descubrir que tan amigo se hace del Espíritu Santo de Dios y de cuántas maneras el Espíritu Santo te puede guiar. A veces nos preguntamos cómo saber la voluntad de Dios, cómo hacer la voluntad y no equivocarme. Pues bien, mantén una comunión íntima y poderosa con Dios, con su Espíritu Santo, y lo que hagas, cualquier cosa que tú hagas en la vida, estando en verdadera comunión con el Espíritu Santo de Dios, estará siendo guiado por el Señor mismo. Entonces no te vas a equivocar. Repito, si tú mantienes, escucha bien, tu intimidad y tu comunión con Dios como una forma de ser, como parte de tu identidad, una verdadera intimidad y comunión con Dios, todo lo que hagas va a estar siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, no debes de temer, no te estarás equivocando, porque estás en comunión con el Señor. Y ya no tienes por qué preguntarte, ¿será esto o esto la voluntad de Dios? Es voluntad de Dios porque tu vida está dentro de la voluntad de Dios, en comunión y intimidad con Él. Es así. En el versículo 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Hemos dicho que la iglesia de Antioquía es el modelo de iglesia que debería de ser copiado por el resto de las demás iglesias, por la nuestra también. La forma como fue fundada por hermanos, no hubo un líder que estaba a cargo, y luego la manera como sus líderes le dieron importancia a la oración, nos está dando muestras de lo que debería de ser preeminente, lo que debería ser principal en toda iglesia del Señor. ¿Quiénes estaban entregados a la oración? ¿Quiénes eran los que ministraban al Señor? Era toda la iglesia, los líderes, toda la iglesia. En esa iglesia, los líderes oraban, sus miembros oraban. Por lo tanto, era de suponer que ninguna tarea era hecha sin contar con el poder de la oración. Mire, démonos cuenta que la iglesia está a punto, la iglesia de Antioquía está a punto de comenzar la obra misionera mundial. Es decir, a partir de la iglesia de Antioquía,
comienza la tarea misionera hacia otras partes del mundo. No sabemos de los recursos que ellos disponían, si tenían mucho o poco dinero para enviar a sus obreros, pero hubo dos cosas que hicieron antes de enviarlos. Oraron y ayunaron. Y luego impusieron las manos y los enviaron. Ahí empezó la obra misionera. Ahí empezaron los viajes misioneros a otras latitudes. Ese es el punto de quiebre. Antes, la obra había sido hecha por el Espíritu Santo. Recordamos Hechos capítulo 2, cuando llega el Espíritu Santo y todos hablaban la palabra de Dios y muchos se convirtieron, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo era obra del Espíritu Santo. Pero en la iglesia de Antioquía comenzó la obra misionera de una manera ordenada, donde se imponían manos, donde llenos de la gracia del Señor salieron los misioneros para predicar la palabra a diferentes partes del mundo. El recurso más importante que ellos poseían era la unción del Espíritu. Y esto respaldada con la unción de la iglesia, por cierto. No es muy difícil darnos cuenta que la gracia de Dios estaba moviendo en aquella iglesia donde sus obreros toman la oración en serio y se dedican a la oración para emprender cualquier trabajo. Dios está en búsqueda de ese tipo de adoradores, en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que está buscando. En esa iglesia se nota perfectamente la dirección del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice el verso 2. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo está indicando. ¿Por qué? ¿Cómo sabían que era el Espíritu Santo? Porque estaban en comunión con Dios. Se daban cuenta cuál era la voz del Espíritu Santo. Y se daban cuenta porque sobrenaturalmente ellos descubrían y entendían que Dios les estaba guiando a quienes debían de apartar para la obra del ministerio, para la obra misionera. Y apartaron a Bernabé y a Saulo cuando a partir de ese momento comenzó el primer viaje misionero. El primer viaje misionero. Hasta ese momento la obra del Señor se había hecho con una dirección precisa. Aunque si bien es cierto, el Espíritu Santo era quien había empoderado a hombres para que hicieran el trabajo, ahora es cuando vemos entonces que la obra misionera toma una dirección más geográfica, dando con ello el cumplimiento completo de la gran comisión hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y desde ese momento hasta nuestros días, la obra misionera partió de la iglesia de Antioquía hasta nuestros días, de una manera geográfica. Y es aquí donde el Espíritu Santo se constituye en el verdadero estratega para poder capacitar, apartar, enviar misioneros, para colocar a una iglesia en algún lugar donde nunca nos hubiéramos imaginado. Por ejemplo, nunca nos hubiéramos imaginado que tendríamos que estar allá en Pirque. ¿Por qué allá en Pirque, en ese lugar tan lejos de mi casa, etcétera, etcétera, etcétera? No fuimos nosotros. El Espíritu Santo nos empujó y nos abrió esa puerta. Y ahí es donde caímos, porque Dios tiene un propósito para hacer su obra en ese sector. Entonces, somos la iglesia llamada a bendecir en aquel lugar de una manera más geográfica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nos está guiando. Y es aquí donde nosotros tenemos que entenderlo, que la presencia del Espíritu Santo es una manifestación real, absolutamente real. Es por la actuación libre del Espíritu que ahora interviene el Espíritu Santo para señalar el equipo de hombres que Él está escogiendo para el viaje misionero. Hoy en día, muchas iglesias toman decisiones por las cosas que convienen, por las cosas que sociológicamente pueden ser óptimas para predicar la palabra de Dios. Y no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Pero tenemos que entender que la gracia de Dios se manifiesta en la iglesia cuando la iglesia vive en verdadera comunión con el Señor. Ellos entonces fueron enviados por el Espíritu Santo de Dios. Es precioso cuando nosotros
nos damos cuenta que es el Espíritu Santo el que está guiando. ¿Va a fallar una obra cuando es el Espíritu Santo el estratega? ¿Va a fallar una obra cuando se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios? No, no va a fallar. Es más, la obra que ellos comenzaron dura hasta nuestros días y se extendió el Evangelio de Cristo a todas partes porque se dejaron guiar por el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía. Y la última manera como nosotros podemos darnos cuenta de la gracia de Dios es cuando se ve el poder que ejerce la palabra. Dice en el verso 5, y llegados anunciaban la palabra de Dios. Bernabé y Pablo estaban llenos del Espíritu Santo y por ende estaban llenos de la gracia de Dios. Bajo esta dirección comenzaron la difícil tarea de evangelizar a los gentiles. ¿Cómo lo hacían? Con el poder del Espíritu Santo. Para Pablo la labor de predicar era una labor normal. La predicación de la palabra de Dios hasta el día de hoy no ha concluido. Tú puedes predicarlo a grandes personas, pero puedes predicarlo de manera personal. La iglesia de Antioquía conocía perfectamente la eficacia de la predicación. Todos los que disfrutaban de aquella gracia visible habían sido alcanzados por la valentía de algunos hombres de Chipre y de Cirene. Y como resultado de este trabajo, dos de sus más grandes exponentes ahora estaban predicando la palabra de Dios en otras partes. Una de las diferencias de la iglesia de Antioquía con las nuestras, ¿saben cuál es? Que mientras ellos hacían de la evangelización un estilo de vida, la iglesia de Antioquía había hecho de la evangelización un estilo de vida. Para el creyente de hoy en día, el concepto de la predicación es que debe ser hecha por expertos, por lo que saben, por los que saben hacerlo. No. La tarea evangelizadora es de toda la iglesia. Es de los que conocen, llevan tiempo en el evangelio y por los que no llevan tiempo. Todos tienen la tarea de predicar, de llevar el evangelio. Todos debemos comunicar la gracia de Dios y la palabra de Dios. Donde tú te desenvuelvas, en el trabajo, con los amigos, con los vecinos, tenemos la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad de acercar a aquellas personas a Cristo. A veces nos preguntamos por qué la iglesia no crece, por qué la iglesia no se expande, no somos más. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no estamos evangelizando, y no estoy hablando de los líderes, estamos hablando de los miembros de la iglesia. Pregúntate, de manera sincera, ¿a cuántos tú has acercado a Cristo en los años o en el tiempo que llevas como cristiano? ¿A cuántos? ¿Te das cuenta? ¿Pudiste responder esa pregunta? Si tu respuesta fue no, entonces cuando nos preguntamos ¿por qué la iglesia no crece? Esa es la respuesta, la que tú estás descubriendo en tu propio corazón. Lo que nunca debiera olvidarse en nosotros es que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y nosotros vamos a ser responsables para que esto se cumpla. Tenemos que ser testigos de Cristo. Tenemos que ser, y entiéndaseme bien lo que voy a decir, tenemos que ser los verdaderos testigos, no voy a decir de Jehová, los verdaderos testigos del Señor. Tenemos que serlo. Este llamado a Bernabé y a Saulo era porque el pueblo deseaba oír la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo llena, aparta y envía, su labor por excelencia es guiarnos hacia los hombres que tienen hambre y sed por la palabra de Dios. Cuando está este fuego en tu corazón, el Espíritu Santo te va a hacer topar, te va a hacer contactarte, te va a hacer llegar con las personas que tienen hambre y sed de Dios. Ellos fueron
a Seleucia, a Chipre, fueron a Salamina, a Pafos, y en todas partes. El Señor le había dicho a Pablo que iba a ser testigo en presencia de reyes, de gobernantes, y aquí comienza a cumplirse la palabra de Dios. Por ejemplo, en la isla de Pafos había un procónsul que se llamaba Sergio Paulo. Este hombre tenía un deseo inmenso por conocer al Señor, pero había una fuerza maligna, un representante en Elimás, que se llamaba Elimás el mago. Era un falso profeta que se oponía a la palabra, a la predicación del Señor. Por lo tanto, cuando tú tengas en tu corazón el deseo de hablarles a otros de Cristo, vas a encontrar obstáculos y el enemigo se te va a oponer, porque la extensión del reino de los cielos es un ataque al diablo, es un ataque al enemigo. Por lo tanto, el diablo, el enemigo de nuestras almas y las almas de todos, no va a querer que la palabra sea predicada y se va a oponer a lo que tú quieras hacer. Pero sobreponte a eso. Sé porfiado, no te calles, continúa, sé insistente. No dejes que el enemigo ni tus propios temores impidan que tú cumplas la tarea para la cual tú has sido escogido y escogida. Por lo tanto, ahí Pablo le predicó al procónsul y se manifestó la gracia de Dios, porque Pablo, lleno de la gracia de Dios, le dijo a Elimás el mago que iba a quedar ciego por un tiempo, y quedó ciego. ¿Y cómo se produjo eso? Porque la gracia de Dios estaba sobre Pablo. El poder y la unción que recibió Pablo por la imposición de manos y por el envío, por la delegación de autoridad que la iglesia de Antioquía entregó a Pablo y a Bernabé, se produjo ese milagro. Manifestación del poder de Dios. Y eso es lo que nosotros anhelamos y deseamos. Ver la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y a través de la iglesia. Por lo tanto, la gracia de Dios es absolutamente relevante que nosotros podamos rescatarla en nuestras vidas para poder vivirla en la iglesia, en unción, en poder y en unidad como la iglesia. Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Era la oración de Jesucristo. Porque cuando ellas sean uno, el mundo creerá. ¿Qué pasa hoy en día? El mundo ve iglesias que se están peleando al interior. El mundo ve que la iglesia cristiana se separa y se dividen unos con otros. Pero cuando el mundo vea la gracia de Dios manifestada en el fruto del Espíritu potente y poderoso dentro de la iglesia y con todas las iglesias, el mundo va a creer. Y eso es lo que anhela mi corazón para nuestra iglesia y para transmitirlo a otros también. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo la estamos experimentando? Que el Señor Jesús nos ayude para poder entonces experimentar y vivir la verdadera gracia de Dios en nosotros, a través de nosotros y a través de la iglesia. Oremos al Señor. Querido Dios, te damos gracias por el mensaje de tu palabra, por darme el privilegio de poder compartir esta palabra, Señor, con cada uno de los que están escuchando en este momento y por los que escucharán este mensaje en YouTube. Señor, bendice su vida, pero por sobre todas las cosas, derrama de tu gracia sobreabundante sobre sus vidas y sobre la iglesia. Te alabamos, Dios, y te damos gracias por tu misericordia y amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, queridos. Que el Señor nos bendiga. Un gran abrazo y nos vemos entonces la próxima semana. Desmutéense para que se despidan.